Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por estar en este lugar y gracias a los que están presentes. Vamos a empezar esta escuela dominical y vamos a abrir nuestro cuaderno en la lección 4. Es lo que es la página 15. Y vamos a orar. ¿Okay? ¿Ya lo tienen? Ok, vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga. Padre Celestial, Dios eterno, bendito Dios, te damos la honra, la gloria, oh Dios, por estar en este lugar. Gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu amor. Te pedimos que tú seas, Señor, con nosotros. Nos des de tu gracia y bendición en este instante. Que tú, Señor, nos bendigas, Padre. Bendícenos con tu sabiduría, bendícenos con tu entendimiento, para comprender tu palabra, Señor, entenderla, oh Jehová, y ponerla por obra. Damos gracias, Señor, por tus bendiciones, porque tú eres bueno, por los presentes, por los que nos están viendo y nos han de ver. Bendice cada persona, cada alma, oh Dios, en este lugar y en sus casas. En el nombre de Jesús, tú la vas a ver, los suplicamos. Amén. ¿Puede sentarse? Entonces vamos a ver esto que dice el título, es Enfrentando el engaño y la persecución. Y obvio que estas son dos amenazas para la iglesia. La vez pasada estábamos viendo acerca de cómo esta iglesia fue llena del Espíritu Santo porque se decidió, tuvo decisiones y tuvo constancia. Y ahorita vamos a ver, si también quiere abrir su Biblia, ahí en lo que es en Hechos capítulo 5, y vamos a estar leyendo lo que es en la Biblia del 1 al 11, ¿ok? Hechos 5, voy a leer el capítulo 4 unos cuantos versos atrás, desde el verso 35 del capítulo 4, dice así. Dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y era repartido a cada uno según que había menester. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, que es interpretado hijo de consolación, levita, natural de Cipro, como tuviese una edad, la vendió y trajo el precio y púsolo a los pies de los apóstoles. Capítulo 5, verso 1. Mas un varón llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayéndolo una parte, púsolo a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses el Espíritu Santo y defraudases del precio de la edad? Hasta ahí. En esta parte que nosotros vamos a ver acerca de las amenazas que tiene la iglesia tiene amenazas internas y externas. Lo que es el engaño viene de parte de los mismos personas que están dentro de la iglesia. Y la amenaza que ya después vamos a ver externa, pues es la persecución. Y yo creo que de estas dos amenazas, no sé si usted esté consciente de las dos, porque las dos todavía hoy pasan, todavía hoy se sucede, pero casi por lo regular nosotros estamos más conscientes de la persecución externa, ¿verdad? De lo que afuera nos está pasando, ¿no? Que nos dicen, ay, mira este cristianito, aleluya, y esto que el otro, y nos cierran una puerta, o nos quitan la amistad, o si vamos a predicar nos dicen de cosas. Entonces estamos como más en conciencia de lo que sucede en la amenaza externa, pero no la interna. Y yo creo que para mí las dos son peligrosas, pero para mí la más peligrosa es la interna. Pero ahorita vamos a ver este tipo de engaño, un tipo de engaño que salió de dos personas. Leímos las escrituras de que todos los que venían al conocimiento de Jesucristo, los que tenían posesiones, los ricos, dice que cuando llegaban a la iglesia, pues todas las cosas les eran comunes. Y ellos vendían sus propiedades, se las ponían, el dinero, se lo daban a los apóstoles para que ellos los repartieran según la necesidad que hubiera.
Y dice la Escritura que no había necesidad entre ellos, no había pobres. ¿Por qué? Porque los ricos vendían sus propiedades y las traían a la administración de los apóstoles, y los apóstoles las distribuían. O sea, toda la justicia. Ahí no había nada de que se prefería a alguien, o sea, todo se repartía, aunque tuvieron el problema de las viudas después, ¿se acuerdan? Pero bueno, y estaban ellos en un apogeo, tanto espiritual como de bienestar económico, porque no había necesidad entre ellos. Y yo creo que con eso se ganaron más la gracia de la gente de afuera, porque si había algún enfermo lo atendían, había esa comunicación, había ese apoyo. Era algo sorprendente, ¿okay? Era algo sorprendente. Pero en este caso vimos primero que Bernabé vendió una posesión, yo creo que era rico, y la vendió y la dejó ahí a los pies de los discípulos, los apóstoles. No sé si Ananías y Zafira vieron eso, porque ahorita vamos a analizar qué fue lo que les motivó a ellos para engañar. ¿Cuál fue el problema de ellos? Porque si nosotros seguimos la Escritura, Pedro le dice en el 4, porque era propiedad de Ananías. Dice, reteniéndola no se te quedaba a ti. O sea, él era el propietario. Si él no la quería dar, no había problema. ¿Escuchen bien? Si él no quería dar su propiedad a la iglesia, no había problema. Así le dice Pedro, es tuya. Y le dice, no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste en tu corazón esto? Dice, no has mentido a los hombres sino a Dios. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál fue la situación? Tal vez la situación del corazón de Ananías fue de que como vio a Bernabé y otros que vendían sus propiedades, él quiso ser igual. Pues yo voy a hacer lo mismo. No sé si a veces nosotros reaccionamos en la iglesia así, ¿verdad? Que cuando alguien da una buena ofrenda, no, pues yo también. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos por orgullo? ¿Lo hacemos por no quedarnos atrás? ¿Lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Entonces a lo mejor Ananías fue de este tipo de personas que no se quiso dejar atrás, ver atrás mal, ¿verdad? Porque pues, él era rico, o sea, ahí los personajes se distinguían en su manera de vestir, quién era rico y quién no era rico. Entonces su vestir le decía que era rico. Y no creo, me imagino que por ahí era de no querer dejarse ver atrás, ¿no? El orgullo le hizo decir, no, yo también voy a vender la propiedad. Ahora, lo que yo voy más a lo que el problema de él fue de que habló con su mujer. Y no nos da la Escritura lo que habló, pero yo creo que este es el problema, porque él dijo, yo tengo una heredad, la voy a vender y voy a dar el dinero a los apóstoles. Y creo que eso fue lo que dijo, porque cuando él vendió la propiedad y ya cuando vio que era mucho, yo creo que Ananías pensaba de que no iba a ser tan próspera su venta. Va a decir, no, pues esta propiedad la vendo yo en unos cuantos dinero y se lo doy a los apóstoles. Pero la cuestión es de que esa propiedad se vendió muy bien, a buen precio. Y yo creo que ahí entró la avaricia de Ananías y dijo, no es mucho, no voy a darlo todo. Y se quedó de acuerdo con su mujer en decirlo, porque eso sí lo dice la iglesia y lo dice la Biblia y se entiende. No vamos a darlo todo. Nada más tú y yo vamos a saber en cuánto se vendió la heredad y cuánto vamos a dar a los pobres. Nadie más va a saber. Y el problema, les digo, es porque en la Escritura, si usted se va al libro de Números, creo que me parece que es el capítulo 30, donde está allí las leyes acerca del voto. Y si ustedes ven acerca de lo que son las leyes del voto, pues el Señor les menciona y les dice, cuando tú hables, lo que tú hables, así se va a hacer.
No lo hagas menos, no lo hagas más, así como tú hablas. Dice Eclesiastés 5:5, mejor, en otro libro, mejor es no prometer que no que prometas y no pagues. Otra vez, la Biblia nos está dando el consejo. Estas escrituras las conocían ellos, acuérdense que ellos nada más tenían el Antiguo Testamento. Ok, y en Números 30 está diciendo el Señor eso, Dios demanda eso, dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, o sea, se comprometen ellos mismos a hacer algo, y esta es en cuestión de votos, dice, no violará su palabra, dice, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y aquí fue el problema. Porque si usted sigue el capítulo después, las mujeres podían prometer y ligar su alma, pero si el marido o el padre decía y oía la promesa y se quedaba callado, pues el voto quedaba firme. Pero si el esposo o el padre oía el voto de la mujer o de la hija y no le gustaba lo que dijo, y la censuraba y decía, no, tú no puedes hacer eso, Dios no castigaba. Está bien, no hay problema. Pero si el marido callaba y pasaba un tiempo y ya después decía, no, mejor no, ahí entonces ya era castigable el asunto. Y lo que pasó aquí con Ananías y Zacarías es que hablaron. Y cuando uno habla, da un voto. Usted a lo mejor no sabe, no, yo no hice mi voto, yo no me comprometí. Pero desde el momento en que uno habla y dice, yo voy a hacer esto para Dios, o yo voy a dar tanto de ofrenda para Dios, está uno ya con su palabra haciendo un compromiso, y Dios que nos está viendo lo está oyendo, y nuestro corazón que está hablando, él está diciendo, sí lo voy a hacer. Y es lo que pasó con Ananías. Al principio dijo, sí lo voy a dar, pero después se retractó, entonces violó su propia palabra. No dio, no cumplió con su voto. Entonces cuando llegó con Pedro, ahora fíjense la calidad de la atmósfera, de la espiritualidad de estos líderes. Porque yo no creo que le hayan ido con el chisme a Pedro, sino que Pedro, cuando llegó a este personaje del Espíritu Santo, sintió como no sé si han tenido la experiencia, pero a veces uno la tiene, no, o esta no está diciendo la verdad. A mí me ha pasado. Me viene la hermanita y me dice esto y lo otro. Esta está mintiendo. Yo creo que lo mismo le pasó con Pedro. Y le dijo, oye, Ananías, y fíjese cómo dice la expresión. Dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo? Ahora fíjese bien. Él tenía la propiedad en sus manos. Otra vez, si él quería la vendía, si él quería la daba, y si no, no. Pero llegó un momento en que le llegó ese momento de avaricia, y entonces entró ese sentir del mal, Satanás. No des todo. No cumplas tu palabra. Cuidado con eso. Porque cuando uno a veces hace jack sales, hace talentos, Dios bendice mucho. ¿Cuántos dicen amén? Yo he experimentado eso bastante. No nada más que aquí en otras iglesias. Porque trabajamos para misiones, Dios bendice y se levanta buen dinero. Pero cuando trabajamos para la iglesia o para el hermanito ya no se levanta tanto. Pero cuando se hace una labor para lo que es el necesitado, Dios bendice y se levanta. Y todo lo que decimos tenemos que darlo para lo que dijimos. Por eso yo soy así. Si uno dice, yo este dinero lo voy a dar para esto va a ser. Salvo que se reúnan todos y entonces todos estemos de acuerdo. Pero cuando uno habla, es cuando uno hace esa promesa, ese voto. Este dinero lo vamos a recaudar y va a ser para esto. Punto, se acabó. Y para eso va. Porque si no, ya estamos violando la situación. Y Ananías y Zacarías se pusieron de acuerdo de violar su propia palabra. Ya no dieron el 100% de lo que vendió su propiedad, sino
ya dieron menos. No sé cuánto menos, no sé si a lo mejor dieron mucho menos de lo que se vendió la propiedad, no sé si fue 40, 30%, o no sé si dio el 70, el 80%, pero el chiste es de que violó su palabra. Y sin chismes, porque eso yo lo creo, porque la iglesia, estando en una efervescencia espiritual, no había chismes. Los chismes hay cuando la iglesia no está espiritualmente fuerte. Pero aquí no había chismosos. Les voy a decir por qué. Ya no lo vamos a leer, se los voy a decir. Usted ahí lo puede seguir leyendo después del capítulo. Porque después de 3 horas, cuando Ananías cae muerto al instante, y los jóvenes que están ahí lo sacan, lo envuelven y se lo llevan a enterrar, 3 horas después viene su esposa. Nadie le fue con el chisme para decirle: tu marido ya se murió. Entró allí a entregar la posesión con Pedro y se murió. Y lo sacaron y ahora ya se lo llevaron a enterrar. 3 horas. ¿Verdad que en 3 horas corre rápido el chisme? Sí, hermanos, a veces en 1 minuto, 2. Ya nomás se ve el teléfono y ¡pum! Rápido llega el chisme. Pero no había chisme. Y llegó a su mujer 3 horas después a ver a Pedro. Y a Pedro le pregunta: oye, ¿en esto se quedaron de acuerdo en la propiedad? No, sí, fue tanto. Ándale. Dice: pues así, los mismos, dice, que sacaron a tu marido muerto, te van a sacar a ti también. Y dice: que caiga a los pies. ¿De qué? ¿Cuántos desean que así venga el auge espiritual de la iglesia? Estaría bueno, ¿ah? Porque nadie iba a mentir, y aquí dice, veía a la gente y la gente tenía temor. Porque no, o sea, no podemos mentir. Ahí saben si estamos mintiendo. Y cuando uno sabe de eso, pero no miente, ¿verdad? ¿Para qué va a mentir? Si no le va a funcionar, y más si se va a morir. Pero lo más triste, y quiero llevarlos a ellos, es que no nada más ellos se murieron físicamente, sino directamente se fueron al infierno. Porque no pidieron perdón. No les dio tiempo de pedir perdón. Más cayeron y se fueron al infierno. Cuidado con las promesas que hacemos. Yo a veces digo: cuidado con los pensamientos que hacemos, porque también tenemos acá pensamientos que Dios oye. Y si tenemos un pensamiento de hacer algo, pues mejor hagámoslo y cumplámoslo. Y esa es la escritura en Eclesiastés. Es mejor no cumplir que cumplir y no hacer. Perdón, prometer y no cumplir. Estoy mal en mis palabras. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Luego sigue adelante el desarrollo, el auge que hay de la iglesia. Ese tremendo auge que tenían, que había muchas maravillas por los apóstoles, y la escritura nos sigue diciendo que ahí está de lo que Pedro dice, que era tanta la fama que de las ciudades vecinas, no nada más de Jerusalén, sino de las ciudades vecinas, venían enfermos, venían endemoniados, para que por lo menos, dice la palabra de Dios, estuvieran cerca donde pasaba Pedro, y con nada más que tocase la sombra, dice, con la pura sombra de Pedro era más que suficiente para que el enfermo sanara y para que el demonio se fuera. Increíble, el poder, ¿verdad? El poder de Dios sobre ellos, en ellos, el poder del Espíritu Santo en ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ojalá tengamos ese poder. Pero también eran humildes, bueno, pero ese es otro tema. Y veían las gentes, entonces se llenaron de celo el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos, toda esa gente se llenó de celo. ¿Por qué? Porque ya habían multitudes. ¿Se acuerdan de antes que les habían dicho: ya no prediquen en ese nombre? Y que ya tuvieron miedo y se los dejaron ir. Pero ahora, cuando ellos oraron, ¿se acuerdan de la vez pasada que oraron y hubo un terremoto y el Espíritu Santo les dio valor para predicar? Empezaron todos a predicar la palabra, y entonces sucedió esto. Este auge, donde ya no nada más en Jerusalén, sino en las ciudades vecinas de ahí de Judea, y a lo mejor de otros, de Samaria, de otros, vinieron para que sus enfermos fueran sanados. Y dice la palabra: todos fueron sanados. Entonces hubo ese auge en el templo, porque sucedió en el templo. Alrededor del templo, ahí sucedió todo eso.
Entonces los acusaron y lo agarraron a los apóstoles, no nomás dice a Pedro, ahí dice a los apóstoles. A lo mejor se llevaron a los 12, no sé. Pero ahí nomás dice a los apóstoles. También dice que los que hacían milagros eran los apóstoles. Y se los llevaron a la cárcel, los metieron a la cárcel a ver en lo que se reunía el Sanedrín, en la autoridad judía, para ver qué hacían, cuando dice que va un ángel y lo saca. Y cuando ya salen les dijo, vayan al templo y vayan a seguir predicando esta palabra, la que ustedes saben, la palabra de la vida. Cuando ya el sumo sacerdote dice, manden a traer a los apóstoles, van y ven la puerta de la cárcel cerrada, bien cerrada. Ven los guardias bien parados, no durmiendo. Abren, se meten y no hay nadie. Y les van a decir, ¿saben qué? Fuimos, la puerta estaba bien cerrada, los guardias estaban bien puestos, pero entramos y no vimos a nadie. ¿Qué hacemos? Entonces llegaron de perplejidad todos los saduceos y todos, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser eso? Luego ya vino, ahora sí vino un chismoso. Pero no era de la iglesia, de los otros que dicen, ¿saben qué? Los que habían echado ustedes a la cárcel ya están ahí predicando en el templo. Y otra vez fueron y los agarraron, pero ahora ya con más cortesía, ya no los jalaron, no nada más. Ay, por favor, vengan. Y los llevaron. Y otra vez les dijeron que no predicasen en ese nombre. Y otra vez Pedro les dice, es menester obedecer a Dios más a Dios que a los hombres. Y vemos que ahí está la persecución externa. Tenemos la interna. Y no sé si después en las próximas lecciones se va a tomar de la otra persecución interna, porque cuando hay ese auge, después de estos capítulos, según el maestro, del capítulo 1 al 7, en un año se realizó todos estos eventos. O sea que cuando lea en Hechos, échale el tiempo. Los que han estudiado dicen que en un año estos eventos. Y si nosotros vemos en el capítulo 7, es cuando empieza ahora Esteban a hablarles a este tipo de gente. Este Esteban era un diácono que habían escogido. Y vemos que dice la palabra que por Esteban también se hacían muchos milagros y maravillas. Y no, Esteban era un defensor de la palabra, y era estudiado porque defendía bien la palabra de Dios, le defendía y predicaba a Jesucristo en las sinagogas con los alejandrinos, con gente que tenía educación, y no podían, dice la Escritura, no podían ganarle la discusión. O sea que ganaba Esteban, y por eso lo llevaron ante juzgado al Sanedrín, y él les empezó a decir la historia, y dice la palabra que vieron a su cara como el rostro de un ángel. Y cuando ya les empezó a decir que tampoco pudieron, se llenaron de odio y lo agarraron y lo apedrearon. Y ahí estaba Pablo consintiendo con su muerte. Y ahí empieza la persecución grande en Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que en esa persecución, salvo los apóstoles, se quedaron en Jerusalén. Pero los demás fueron esparcidos porque Pablo entraba en las casas, los buscaba, los jalaba, se los llevaba a la cárcel. Y dice la palabra de Dios, y esto es interesante, que todos los que iban siendo perseguidos, por donde iban predicando acerca de Cristo. Qué bonito es esto, ¿no? Entonces, esta en sí es una bendición para la iglesia que sea perseguida. Dice, hermano, ¿cómo bendición? Me estaba hablando hace ratito que eran amenazas. Pues sí, son amenazas. Pero la verdadera amenaza para la iglesia es cuando estamos en reposo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando no hay persecución, cuando no hay problemas, es cuando el verdadero problema viene, porque no hacemos nada, ¿verdad? No buscamos de Dios, no oramos. Pero cuando vienen los problemas, pero cuando viene la persecución, entonces sí estamos, Señor, cuídame, guárdame, mira, que esto, que lo termino, que allá y acá, ¿verdad? Y esta gente, aún en esa persecución, salía y predicaba a Cristo. Y yo por eso me imagino que había lugares donde los apóstoles, después de que salieron, porque también después salieron de Jerusalén los apóstoles, cuando ya salieron,
llegaban a lugares donde ya había cristianos. Ya en Antioquía ya había bastantes cristianos, que es el estado de Siria, digamos el estado vecino, o mejor dicho, el país vecino. Ya había bastantes cristianos ahí. ¿Quién los hizo? Bueno, esa gente que fue perseguida. Les digo esto porque no sé si vamos a ver después el otro tipo de engaño. Cuando ya Pablo está por morir, esto nomás se las adelanto un extra, pero ya cuando está por morir dice, van a venir y se van a levantar gente de entre vosotros que van a llevar ovejas tras sí. Hablando de herejías, hablando de cosas, y ese es otro engaño. Y ese engaño sí daña, ese engaño sí afecta, ese engaño sí es una amenaza. Pero esto de la persecución para mí es una bendición, porque la iglesia crece más. Llegó un momento, si el que sabe la historia, llegó un momento que llegó un papa y dijo, ya no vamos a perseguir la iglesia, y entonces la iglesia cayó espiritualmente. Y de ahí vino lo que ahora es la conocida iglesia tradicional. Esa no fue perseguida, esa agarró amistad con los reyes, agarró posesión con los reyes y se hizo fuerte. Pero dejaron la dirección de Dios, dejaron la búsqueda de Dios. Así es que, hermanos, esta es la lección de hoy. Dice, enfrentando el engaño y la persecución. Y es algo importante el tener este conocimiento, mis hermanos, que no nos preocupemos, al menos eso digo yo. No es fácil decirlo, no nos preocupemos cuando haya problemas. A veces uno como humano le impactan, ¿no?, los problemas o las enfermedades. No, preocúpate cuando no estás enfermo. Preocúpate cuando no hay problemas. Cuando tú estás buscando a Dios, estoy hablando. Cuando tú estás buscando de Dios. Cuando tú tienes ese deseo de estar siempre en el templo. Cuando tú tienes ese deseo de siempre agradar a Dios. Preocúpate cuando todo va bien. Preocúpate. Porque el enemigo no te está atacando. Y si no te está atacando es porque no le estás haciendo daño. Pero si tú ves en la historia, cuando las gentes que le empezaron a hacer daño al enemigo, el enemigo no se quedó sin atacar. Así es que, hermanos, vamos a tener conocimiento y ojalá oremos algún día para que también tengamos ese poder del Espíritu Santo. Amén. Ese poder y más que yo digo, ese de que no haya chismosos en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez, 3 horas, nadie le dijo a Zafira, nadie le dijo. Pero a bien, vamos a orar y le dejo la dirección a la hermana Kim le corresponde, y que Dios sea con nosotros y nos bendiga. Padre celestial, Dios eterno, bendito Dios, te doy gracias, Señor, por este tiempo, esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos has permitido ser. Hay veces, Señor, tú conoces nuestro corazón, que a veces, Señor, cuando hay problemas nos sentimos, Señor, desanimados, Señor, por los problemas, por lo que hay en la iglesia, por lo que está sucediendo, pero esto debería ser una causa, Padre, para que nosotros la tomemos como prueba para superar esta prueba, para seguir adelante, para crecer espiritualmente. Bendice a tu iglesia aquí presente, oh Dios, derrama tu gloria y tu bendición sobre cada uno de tus hijos y bendice a tu pueblo en este lugar. Gracias, Señor, te doy por tu amor y tus bendiciones. Gracias. Así es que, hermano, cuando prometa algo, cúmplalo, ¿eh? Porque si no lo cumple, no le ve. Aún no, hermanos, Dios los bendiga en esta tarde y a los hermanos también que nos miran por estas transmisiones. Sean todos bienvenidos. Pueden ponerse de pie, vamos a orar para que sea Dios bendiciendo a cada dama. Es un servicio de dama. Y así oramos. Señor, pido, hermano, tus pies y nos ayudan en esta oración para también orar por cada dama que no ha venido y que nos ayude, pues, tanto espiritual como todas las cosas que vengan a nuestra vida y las que nos están viendo también.
Y así oramos. Padre celestial, Dios eterno, bendito Dios, te doy gracias, Señor, por tus bendiciones. Bendícenos, tócanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Derrama tu gloria, oh Jehová, Señor, en este servicio. Que tú seas, Señor, glorificado y exaltado, Padre Santo. Bendícenos, Jehová, en tu misericordia, Padre, este servicio de misiones, servicio de damas. Bendice, Señor, cada dama, Padre. Glorifícate, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y así puestos de pie pueden abrir su Biblia en Isaías 41. Vamos a estar leyendo Isaías 41, 10 al 13. Cuando lo tengan pueden leer su nombre. Y así dice la palabra del Señor. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, te ayudaré siempre, te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti, nada y serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que temen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y así también les voy a pedir puestos de pie. Si pueden, vamos a orar por todos los misioneros que andan por todo el mundo y los que andan también aquí, predicando su palabra. Y así oramos. Padre Santo, Dios eterno, bendito Jehová, te damos gracias. Te pedimos, Señor, por aquellos, Señor, que están predicando su palabra. Te pedimos, Señor, un avivamiento en sus vidas, un avivamiento en sus ciudades, un avivamiento en cada pueblo, un avivamiento en cada rancho, un avivamiento en cada lugar, Dios, en el mundo entero, en el oriente, en el occidente, en el norte, en el sur. Derrama tu gloria, derrama tu bendición en su vida y su vida. Tú seas, Señor, glorificado, Señor, a través, Señor, de esos testimonios de tus hijos que te honran, que alaban, Padre Santo, con sus vidas, que te honran, oh Dios, con su conducta, que te honran, Padre, que adoran, oh Dios, con sus vidas y su conducta. Bendice a sus familias también, oh Dios, dales valor, dales fuerza, dales el poder de tu Espíritu Santo, derrama tu gloria, oh Dios, glorifícate, oh Cristo. Oh, bendito Dios, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Dios Santo. Guárdalos, protégelos, Señor, y hay un avivamiento, Señor, en los estados y sus países, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te lo pedimos. Glorifícate, Jesús. Aleluya. Amén. Y así deja el tiempo para no tener la alabanza. Dios bendiga. Amén. Gloria. Amén, Señor les bendiga. Vamos a estar haciendo una oración para que el Señor sea con nosotros en este tiempo, que vamos a estar entonando estas alabanzas para el Señor. Así les pido que oren por mí. Padre celestial, bendito Dios, sea agradable el fruto de nuestros labios, sea agradable la base, nuestro canto para base, sea agradable, Dios Santo, derrama tu gloria, Señor. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud,
Sea
Dios no rechaza la oración, oración es alimento. Y nunca vi un justo sin respuestas o quedar en sufrimiento. Y basta
cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. El que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. El que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Eres el
Dios. ¿Es poderoso su Dios? ¿Es poderoso? Siéntase alegre, siéntase contento. Estamos alabando a ese Dios poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí la honra y la gloria. Ahí la honra y la gloria. Oramos para que Dios nos dé sabiduría sobre lo que hoy se va a hablar. Padre celestial, Dios eterno, bendito santo, yo te doy gracias. Oh Santo, glorifícate, oh Dios, en este tiempo. Shekaro Masa Mahari Kosheri la Nebo. Ira Sekara Wayere Seara Mahani Harasoye Kaosaye de Teinas. Habara Koyere Yanamana Oyere Seyor con ellos. Oh Santo Dios poderoso. Bendito Dios, gracias. Aleluya. Puede sentarse. Hoy servicio de misiones, no me enfoco tanto en el segundo domingo en damas, aunque las damas lo dirigen, pero es servicio de misiones. Y en esto de las misiones, nosotros tenemos que considerar ciertas cosas. Y el título de hoy es Te necesito. Es una frase, pudiéramos decir ya oración porque está el verbo de necesitar. Pero cuando uno dice te necesito es una relación personal, no son muchos, es una persona en particular. Es de uno para una persona en particular, es algo directo. Te necesito. Y no sé si usted entiende la necesidad. Yo creo que sí, el concepto de la palabra necesidad, porque cuando usted no tiene trabajo, ahí sabe y entiende bien la palabra de necesito. Cuando no tiene que comer, ahí sabe y entiende bien la palabra de que necesita. Cuando no tiene dónde vivir, ahí sabe y entiende bien la palabra de necesito. Y ahora vamos a ver esta expresión con respecto a tres áreas diferentes. Primero una, Dios. De decirle a Dios, te necesito. Cuando hablamos de necesidad, obvio que no vamos a despreciar algo que necesitamos, ¿verdad? Casi por lo regular nosotros despreciamos, olvidamos o sacamos de nuestras casas algo que no necesitamos ya. Tenemos mucha ropa y esta ya no la necesito. Porque rara es la persona que pudiera ver que tiene algo que necesita. Yo necesito estos $1,000 para la renta. Rara es la persona que diga, ay, los voy a tirar. Yo creo que nadie hace a un lado algo que necesita. Es más, si no lo va a utilizar en ese momento, lo guarda porque lo necesita. Con respecto a Dios, nosotros tenemos que llegar al entendimiento de que lo necesitamos a Él. Lamentablemente nuestras acciones dicen todo lo contrario. Porque nuestras acciones dicen, no necesito de Dios. Yo no necesito ni hablarle. Yo no necesito alabarle. Yo no necesito eso.
Pero cuando viene la enfermedad, entonces sí entendemos que necesitamos de Dios. Pero ese necesito es un necesito convencido. De ese no estoy hablando. Del entendimiento muy interno, de saber que necesitamos a Dios en todo tiempo. Amén. La Escritura misma dice que en Dios vivimos y por Dios somos y en Dios andamos. Mira, tenemos un Dios tan amoroso y tan misericordioso que perdona todas nuestras fallas. Pero si no fuera así, si tuviéramos un Dios que no perdonara ninguna falla, en el momento que falles al primer servicio, ¡pum!, se acabó. Ya, dejas de existir. Por un pecadito que hagas, se acabó. Pero no tenemos ese Dios. Tenemos un Dios muy grande en misericordia, dice la palabra. Lo dice el salmista, que así como los cielos sobre la tierra, se engrandeció sobre nosotros su misericordia. Así como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y por eso nosotros andamos como que no necesitamos a Dios. Pero la verdad es que lo necesitamos mucho. No podemos vivir sin Él. No podemos seguir viviendo sin Él. De emergencia lo necesitamos. Lo necesitamos apuradamente. No es cuando yo quiero, no es cuando yo puedo, no es cuando yo tengo tiempo, sino es cuando siempre. Lo necesito siempre. Por eso es que se les invita a cada uno de ustedes a que no nada más cuando sean días de servicio, porque hay algunos que en días de servicio, discúlpenme, pero no nada más cuando son días de servicio, sino siempre en tu casa tengas un momento de adoración a ese Dios. ¿Por qué? Lo necesitas. ¿Por qué? Porque lo necesito. Aleluya. Si no estuviera Dios en mi vida, ¿qué pasaría conmigo? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde? Y ve, ahora la gente que no conoce de Dios, que todos, como dice la Escritura, deberían de conocerlo, porque la misma creación demanda que haya ese Dios santo, puro. Lo demanda la creación. Pero aún aquellos que no tienen el conocimiento que nosotros tenemos de Él, aleluya, porque Él vive en mí. No sé si tú puedes decir amén. Tú puedes decir esa frase: Él vive en mí. Yo lo siento en mí. Y cuando no lo siento, lo necesito sentir. Porque yo sé que Él está ahí aunque no lo sienta. Pero yo necesito, aleluya, sentir que Él está en mí. Es una necesidad, así como la comida. ¿Verdad que es una necesidad la comida? Es una necesidad. Es una necesidad vestirse, es una necesidad. Es una necesidad de tomar agua, es una necesidad. Y vea cómo el salmista habla acerca de este siervo. Si como el siervo brama, se compara él mismo, él a Dios, con el ejemplo del siervo que brama en el desierto por las corrientes de las aguas. Dice: así, Padre, clama mi alma a ti. Ve la necesidad del salmista, de Dios. Yo creo que si eso lo entendiéramos, mis hermanos, nuestra vida cambiaría. Ahora nosotros, nuestros
tabulares de lo que es prioridad para nosotros. A Dios lo tenemos a lo mejor al último, a lo mejor segundo, y eso ya si es segundo lo tenemos en un buen ranking. Pero Él debería ser el primero. Él debería ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y este último. Todito. Pero el salmista dice así como el siervo brama. Yo no sé cuántos han sufrido sed. Pero es esa sed de que se seca la lengua y se pega la lengua. Y a veces que ya uno no puede respirar. Esa sed. Solo una gota de agua. Una gota de agua te ayuda para refrescar tu sed. En esa necesidad, ojalá lo comprendiéramos otra vez, en esa necesidad, en esa calidad necesitamos a Dios. Ojalá lo entendamos. Para hacer las misiones, lo necesitamos a Él. No podemos ir a dar la palabra de Dios en ti. Ahorita en la escuela dominical vimos, ¿sabe por qué esta iglesia tenía esa demostración de poder? Por eso mismo, porque ellos sabían cuál era la necesidad que tenían de Dios. Primero, cuando el Señor Jesús se fue, les dijo, no se vayan. ¿Y qué hicieron? ¿Se fueron? No. Quédense allí. ¿Y qué hicieron? Se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque tenían la necesidad de Dios. No se vayan, quédense. ¿Qué hicieron ellos? Entendieron la necesidad. Decidieron, yo entiendo la necesidad y ahora decido que necesito más de Dios que de mi familia, que de mi trabajo, que de mi... nombra lo que tú quieras. Lo necesito más. Estos 120 decidieron, porque 500 conocieron de Jesús. Dice San Pablo que 500 lo vieron con sus ojos, pero solo 120 decidieron, yo sí lo necesito. Más que a mi ser, como a veces cantamos, ¿verdad? Hay un canto. Más que a mi ser. Ojalá fuera así. ¿Y ve qué pasó con esta iglesia? Se decidieron, ¿y qué? ¿Fueron qué? Constantes. Repita, constancia. Constancia. La constancia te trae fidelidad. Eres constante en dar tus ofrendas, eres fiel en dar tus ofrendas. Eres constante en la asistencia, eres fiel en la asistencia. Eres constante en alabar a Dios, eres fiel en alabar a Dios. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero se hicieron, fueron constantes y por ende el resultado es que fueron llenos del poder de Dios. Así es que ahí está para los que no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y todavía a nosotros que nos falta ser llenos del Espíritu Santo. Porque a veces que el Espíritu Santo lo tenemos así como que en un rinconcito ahí del corazón, pero también tenemos unas cositas por ahí. Y no somos llenos del Espíritu Santo, porque todavía tenemos Sevilla, todavía no le hablamos bien alemán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ve la urgencia que necesitamos de Dios. Si eso entendieran, cambiaría nuestra forma de ser en esta vida. Y lo necesitamos porque el tiempo se acaba. Yo no sé si tú lo estás visualizando, pero ya estos son los últimos días. Desde el tiempo de los apóstoles, es más, desde que se derramó el Espíritu Santo, la Escritura de Joel dice, en los postreros días, y los postreros son los últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Si desde los tiempos de Joel esa profecía se cumplió después de que el Señor se fue al cielo, desde entonces son los postreros días. Imagínate ahora. ¿Ves la necesidad que tenemos de Dios? Y cuando llegues tú a un servicio y no lo sientes, preocúpate y búscale y ora y a lo mejor tienes que pedir perdón y a lo mejor tienes que arreglar tu situación porque tú urgentemente necesitas de Dios. Urgentemente necesitas de Él. Es cierto que Dios también nos necesita. ¿Cómo está eso, hermano? No, sí.
Si tú ves cuando el Señor Jesús está hablando con la mujer samaritana, está ahí en el pozo, la conclusión de todo ese discurso fue que va a venir el tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad a Dios. Y lo dice esta frase porque tales adoradores buscan. ¿Quién busca? Dios. ¿Verdad que cuando tú buscas una cosa es porque la necesitas? Se te perdieron las llaves y no puedes salir. ¿Qué haces? ¿Las buscas? Porque las necesitas. Así Dios nos necesita. Pero los verdaderos adoradores. Esto es lo interesante de Dios. Dios como nos gana porque conoce ya toda la historia. Él conoce todo lo que existe. Él conoce nuestro pensamiento, Él conoce nuestro corazón. Él conoce cómo vamos a terminar, si vamos a terminar en victoria o vamos a terminar. Él conoce todo eso. Entonces Él llama a su pueblo. Y dentro de su pueblo Él está buscando verdaderos adoradores. ¿Y qué? ¿Y quién es el que decide? Pues nosotros, ¿verdad? Si somos verdaderos o somos falsos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no decide. Nosotros somos los que decidimos. Yo quiero servir a Dios de verdad, con todo mi corazón. Yo quiero ser un verdadero adorador. Soy yo el que digo. Porque yo soy el que decido. Yo busco a Dios. Si no siento ese espíritu, yo busco de su presencia. Si yo voy cada día al servicio, yo voy a comprometerme a Dios. Yo el que decido. Dios va buscando. Oh, este sí. Ya decidió. Este es con este. Él busca. Lo es. Y es algo curioso de Dios. Que Dios quiere participar con el hombre para hacer esta gran obra de evangelismo en el mundo. ¿Verdad, gloria a Dios? Te necesita a ti, te necesita a ti, te necesita a ti, a todos nos necesita para hacer esa obra. Él pudiera bajar, él mismo pudiera bajar y presentarse a todos los presidentes del mundo en la ONU y decirles: yo soy el Dios. ¿Pero ves? Dios en su perfecto plan dijo: no, ya les mandé a mi hijo. Es Dios mismo, ¿verdad? Y ahorita está el Espíritu Santo, que también es Dios mismo. Ellos, con mis verdaderos adoradores. Porque eran verdaderos adoradores los que estaban ahí en el aposento. Por eso es que con la sombra era más que suficiente que se tocara a cualquier enfermo y cualquier endemoniado y eran sanados, porque eran verdaderos adoradores. ¿Se acuerdan de Pedro antes? Uno que estaba en contra del Señor, uno que estaba siempre en una posición, uno siempre que estaba ahí, se dejaba usar por Satanás. Llegando de este lado, verdadero adorador. ¿Se acuerdan cómo terminó su vida? Él no dijo: yo por mí hice esto. No. Él dijo, cuando le habló a los ancianos: yo soy también anciano junto con ustedes. Él no se dijo: yo soy arriba. Yo estoy junto con ustedes. ¿Ven? Dios no necesita. Pero no por eso nosotros va a entrar nuestro orgullo y decir: sin mí Dios no puede. Olvídate. No. Que dije: no, si la iglesia en carpintería, Dios no puede. No. El plan de Dios no se va a parar. El que todo el mundo sepa que hay un Dios real no se va a parar nada más porque tú digas: yo no quiero ir a evangelizar. No. Que tú decidas: yo no salgo y al servicio. No creas que por eso ya Dios va a decir: ahora no bendigo a la iglesia. No. O porque no está el pastor y va a decir: no, ahora yo no bendigo a la iglesia porque no está el pastor. No. Dios nos necesita, pero si no queremos, Él manda a otro y trae a alguien más. Hermano, ¿cómo puedo corroborar eso en la Biblia? Bueno, dice este texto en Apocalipsis: requiem, retem,
para que ninguno tome tu corona. Esta frase me dice, Dios te ha dado todo, porque la corona es victoria, amén. La corona es vida eterna, la corona es gloria, esa es la corona. Dios nos la ha dado. Pero si nosotros decidimos voltear este camino e irnos para otro lado, dejamos la corona, viene otro y la toma. La que era para ti, te la toma. Dios tiene un número exacto de los que van a entrar en el cielo. De los judíos, 144,000. Es exacto. No va a ser por un judío que diga, ah, yo no quiero. No van a ser menos, ni tampoco van a ser más. Exactamente el número, 144,000. Porque Dios ya lo conoce. Pero cualquiera de esos 144,000 que diga, a lo mejor unos 12,000 digan, no, pues nosotros no queremos. No, Dios viene y trae otros, y son 144,000. Así es que los gentiles que somos nosotros también tiene un número. Y ese no se va a bajar porque tú digas, ay, no, yo no. No. El trabajo no se va a parar en la iglesia. Porque tú digas, no. No, antes, da gracias a Dios que Dios está en ti buscando un verdadero adorador. Da gracias a Dios que te está diciendo, yo quiero que mi hijo y mi hija me sirvan. Que trabaje, no es un honor eso. Que trabaje para mí, mi hijo y mi hija. Esa es la otra área que tenemos que entender. Dios nos necesita, pero no, Él no se va a morir porque nosotros, o vamos a truncar sus planes porque nosotros no queramos. La otra área. Nosotros necesitamos, yo te necesito. Y así, yo te necesito. Tú también me necesitas a mí. Es algo que también debemos nosotros entender. Hay algunos que creemos que porque ya tenemos la unción, ya está el poder de Dios, ya no necesito de los demás. Error. ¿No? Necesitamos del hermano, necesitamos de la hermana. Aún de la hermana que tú creas que, uy, no, esta hermana no hace nada. No, esta hermana no. O esta hermana no, nada. No, lo necesitamos también. Pero en esa área personal, tú lo necesitas, no la iglesia, no, tú lo necesitas. Tú me necesitas, es una relación personal. Tú lo necesitas, tú me necesitas. Porque ¿sabes quién es el que dice, yo no necesito a los hermanos? ¿Sabes quién es? Pues el que es orgulloso. Es esa persona, y ya saben que los orgullosos están que Dios los ve bien lejos a esas personas. Pero el orgulloso, yo no necesito del hermano. Yo necesito de este niño. No, tampoco lo necesito. No, los necesitamos. Los necesitamos para crecer. Porque aquí en esta área se ve de qué calidad somos cuando trabajamos juntos. Ahí se revela lo que soy yo. Porque si yo estoy en mi casita, lloro y todo y la cosa, no se revela. Se revela en mi casita cuando vienen los problemas. Cuando mi esposa y esto que el otro viene, ahí se revela quién soy yo. O en el trabajo, ahí se revela quién soy yo. O en la iglesia, ahí se revela quién soy yo. O sea que necesitamos de nuestro prójimo. Para que no nos engañemos. Porque a veces nos engañamos de que estamos bien santos, bien puros. Y la verdad es que no. Hay unos que dicen, no, yo no necesito de Dios. Lo he oído esa frase. Yo no necesito de Dios. No, también necesitas de mí. Porque todos somos un cuerpo. Ese es el entendimiento. Todos somos un cuerpo. Y verdad que tú un cuerpo no le dices, ay, este dedo yo no lo necesito, el más pequeño. ¿Para qué sirve el más pequeño? Bueno, me voy a un ejemplo más pequeño. La uña. Ay, ¿para qué sirve esta uña pequeñita?
me la voy a quitar. Agarras tú el cuchillo, o agarras lo que quieras agarrar, las tijeras, pero bien filosas. ¡Pum! Córtala. No la necesitas. ¿Verdad que no hacemos eso? ¿Por qué? Dicen los cabellos, no, necesito. Ponte a jalarte los cabellos. No los necesitas. ¿Para qué? No. Todo lo que está en el cuerpo, aunque no lo entendamos, lo necesitamos. Yo he ido a veces a oír a personas. Una vez mi hermano que fue al hospital, le estaba doliendo esta parte de acá, de este lado. Los doctores, el apéndice. Y llega el que le iba a hacer la cirugía y dice, pues no sabemos, en inglés lo entendí yo, pues no sabemos por qué está el apéndice, pero lo vamos a tener que quitar. Pues ni los doctores saben, que son los que estudian el cuerpo, por qué está el apéndice. Pero todo lo que Dios ha creado es por algo. Yo digo, aunque el hombre no sepa para qué está, Dios sí sabe para qué está. Yo digo, el amor es para probarlos a los hombres, para que sepan de qué calidad son. ¿Verdad que sí? Porque ahí se ve de qué calidad somos cuando vienen esos dolores. Entonces todo tiene un propósito en el cuerpo. Tú otra vez no le vas a decir, ay, esto porque este no lo necesito. Vaya, voy a quitar esta oreja. No. Todo lo necesitamos. Y así mismo el ejemplo que nos dio San Pablo, todo lo necesitamos. El que es miembro no es miembro, el que tiene la unción no tiene la unción, el que es chismoso no es chismoso, a todos los necesitamos. ¿Ya? Sí. Para trabajar, hacer este trabajo de misiones, a todos. Es más, hasta los endemoniados. Si quisieran trabajar. Ya, seguro que sí. Porque uno no sabe cuántos endemoniados están trabajando para Dios. Porque Dios tiene control del diablo también. Ya. Que Dios utiliza al diablo también para sus propósitos. Así es. Así es que para hacer este trabajo de estas misiones, de dar este evangelio, que por cierto, el Señor se lo encargó a quién? A todos. No nada más se lo encargó al líder, al evangelismo, a todos. A todos les dijo, id. A todos les dijo, id. No nada más a toda la iglesia. Pero si tú te das cuenta de que sí nos necesitamos, de que eres importante, Dios inspiró a un hermano que se llama Isaiah Walker a escribir este canto. Te necesito para sobrevivir. ¿Estás viendo el pensamiento de este hermano? O sea, porque hay de necesidad a necesidad, ¿verdad? Hay una necesidad de, yo estoy bien, te necesito, pero si no vienes, pues no hay problema. No, es en la necesidad de, si no vienes, es como en la necesidad de Dios. Si no vienes, me muero. En esa calidad. Al hermano, si no vienes, me muero. Te necesito. Necesito que vengas. Necesito que estemos en armonía. Necesito. Te necesito. Hay algunos que no están aquí. Ellos no necesitan nosotros. Pero ojalá que tú entiendas que los que estamos aquí, que nos necesitamos unos a nosotros. Amén. Póngase de pie. Abra su Biblia en Filipenses 2:3. Tres áreas. ¿Necesitamos de Dios? Amén. ¿Dios nos necesita? Amén. Pero también nosotros necesitamos de los hermanos. Necesitamos. Amén. A decir, ay, nomás tengo al hermano que está ungido, ese sí lo necesito. A lo mejor ustedes pueden pensar, ¿verdad? Yo al pastor sí lo necesito.
pero a tal hermano no lo necesito. No, también lo necesitas. También lo necesitas. ¿Sí lo estás captando? Otra vez, ojalá llegue el entendimiento. Ya me conformo con la primera nada más, de que necesitamos a Dios urgentemente en esta vida. Y siempre. Con esa me conformo, porque con esa vamos a entender que Dios nos necesita, pero nosotros no nos vamos a inflar para decir, no, pues si no hago, Dios no hace nada. No, estás mal. Y también vamos a entender que necesitamos a los demás. ¿Lo tienes? ¿Ya tienes tu Biblia? ¿Ustedes lo van a leer? Filipenses 2:3. ¿Cómo dice en el nombre de Jesús? Nada hagáis por contienda. Las personas que lo hacen por contienda dicen, yo no necesito. O sea, yo trabajo y ya esto que el otro, a mí no me importa cómo se sienta mal el otro hermano, así es que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, y va a ser de mi modo, y aquí se sujeta. Porque a mí no me importa lo que ustedes piensen. No. Entiende que los necesitas. Entiende que yo los necesito. Que tú me necesitas. Y aquí el consejo es, nada hagas así. Nada por gloria. Esa es fama. Ay, la hermanita tal como trabajo. Y hay unos que trabajan bien, ¿eh? Y pues cuando se ponen a trabajan súper bien. Pero no lo hagan por eso. Sino cuando se leen los resultados, todos trabajamos para la gloria de Dios. Ahora me dijeron que hubieron estos bautismos. Ay, hermano, ¿estás creciendo? Digo, no. La iglesia está creciendo. Porque gracias a sus oraciones es que estos hermanos decidieron bautizarse. Gracias al trabajo de algunos hermanos que fueron hablantes. Gracias al hermano de los que fueron a doctrinar. Gracias al hermano que estuvieron apoyando. Gracias a ellos se hizo esta hermano. Y gloria a Dios que sí estamos. Pero cuando crece carpintería, creces tú también. ¿A poco no? ¿A poco no más yo? Se ve yo porque soy el encargado. Pero creces tú también. Para ti también es la fama. También como lo opuesto, ¿verdad? Cuando sucede algo que se dividen y todo eso, también. No nada más yo recibo la mala fama. No, ustedes también. ¿Ya? Sí. Sí, no crean que, ay, nomás, ay, este pastor. No, la iglesia también. Ay, qué iglesia tan chismosa y tan peleonera. Porque no han entendido que nos necesitamos. Porque si entendieran que nos necesitamos, entendiéramos esto, todo lo hiciéramos como sintiéndonos inferiores unos a los otros. Te necesito. Yo no soy superior a ti. Vamos a trabajar juntos. Yo me siento inferior a ti y tú a mí. Y vamos a trabajar para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Ajá. Aunque tenga la unción, han hecho muchos milagros. Ah, te necesito. Tú no los haces. Pero yo me siento inferior a ti, tú a mí. Y Dios nos bendice. Nos necesitamos unos a los otros, hermanos. Y ojalá este mensaje, si lo puedas transmitir a los que no vinieron. Y dile, ve. Ahí el mensaje grabado. Escúchalo. Porque si a veces pensamos, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí también me ha pasado. Yo no lo necesito. Y yo tengo el entendimiento de que la iglesia va a seguir trabajando, porque es Dios el que la está haciendo. O sea, Dios no se para. Si Josías no quiere, pues viene no hay otro. El trabajo no se para, pero la cuestión es tu posición. ¿Cómo está? ¿Tú te sientes inferior a los demás o te sientes superior y no los necesitas? Hay algunos que dicen, no me metí, no. Siento que no necesito. Pero la verdad es que nos necesitamos unos a los otros. La Biblia tiene 66 versos que hablan acerca del amor del uno al otro.
solo del amor, 66 versos. Tenemos 66 libros en la Biblia, la que tenemos nosotros. Quiere decir que está completo el asunto en saber y entender que nos necesitamos unos a los otros. Y obvio, sobre todas las cosas, a Dios sobre todas las cosas. Ojalá llegues a sentir de buscar a Dios con emergencia. Que busques a Dios con emergencia. Pero emergentemente, haz de cuenta que ya te estás ahogando y está ahí la tormenta y ya te estás ahogando. Así emergentemente clama a Dios para que te saque de esa agua. Porque lo necesitas. Creo que todos podemos estar de acuerdo. Necesitamos emergentemente a Dios. Pero también necesitamos al hermano. A este hermano, y te voy a repetir, con esto concluyo las palabras que oí en la radio. Ya no me acuerdo quién las dijo, pero en el programa creo que de las 10:30. Hay veces que nosotros no consideramos esto. Para el hermano que tú oyes, Dios también lo ama. Cuando tú crees que nada más está la unción en ti, no, también puede estar la unción en otra persona. Hay unos que dicen, no, aquí no me va a ocurrir. No. Bájate y a lo mejor la unción viene con el otro hermano también. Y más, a lo mejor más contigo yo, a lo mejor más fuerte. Porque el trabajo lo hace ¿quién? Dios. Pero piensa esto, a esa hermanita o hermanito que no le hablas y no les ayudas, piensa esto. Así como tú piensas que Dios te ama, ¿verdad que sí pensamos? ¿O pensamos que Dios nos odia? No, ¿verdad? No, nosotros sí. Y nosotros creemos que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso a veces nos ponemos en contra de Él. Porque dicen, no, Dios está conmigo y hermano, así le va a hacer usted. No. Piensa también que Dios también está con él. Así como Dios te ama, también ama a la persona que tú saludas, a tu vecino. Sí. También Dios los quiere, Dios los protege y también Dios los sustenta. Porque si no, imagínate qué accidentes no hubiera, porque el diablo ya se hubiera llevado así con los tiroteos que se está llevando bastantes. Si no hubiera la protección de Dios y la misericordia de Dios, ¿cuántos no se irían ya? Yo no sé si tú estás pensando, y gracias que están parados, pero cada día se mueren 150,000 personas en el mundo, cada día. Cada día. Yo de esos 150,000 vamos a sacarle 10% que se van al cielo. Porque hasta esa fe tengo. Solo el 10%. Así como está la situación. ¿Verdad? Que si Dios viniera ahorita, ¿cuántos de nosotros nos íbamos al cielo? Esto sería que el 100% va. Pero la realidad es que no. Y no estoy sacando algo nuevo, pero la realidad es que no. Ojalá fuera 90, 80, 50, hasta eso. Pero bueno, de estos 150,000 que diario se mueren, solo 15,000 se van al cielo y todos se van. ¿A dónde se van? Al infierno. Toditos se van al infierno. ¿No te pesa? ¿No te cae algo a ti en tu mente de que algo tienes que hacer? ¿No te cae algo a ti de 100 pesos? Decir, Señor, ¿qué hago? Tanta gente se está muriendo y se está yendo al infierno. Aunque otra vez nadie va a ver que diga, yo no conocí de Dios. No hay nadie. Nadie que esté enfrente del trono de Dios y diga, Señor, yo no te conocí. No hay. Porque otra vez digo, Dios no se para. Dios ve, manda. A mí me han pasado testimonios, siéntense un poquito, que ahorita ya, porque sentí ya decirles esto.
Tuve un amigo, llegó a la iglesia porque estaba enfermo de cáncer con toda la familia. Se oró por él, Dios lo sanó, ahí en Tlaxcala, estaba viviendo en Tlaxcala. Lo iba a visitar, era joven, le ganaba yo creo por unos cuantos años, yo joven también, él tenía como 16, 17 años, le dio cáncer en esta área. Dios lo sanó, otra vez salió el pelo, y dieron gracias, pues, su familia católica, creo que lo llevaron al doctor también para asegurar, y bueno, por llevarlo a dar, creo que allá a la Virgen, otra vez le dio. Y otra vez se enfermó. Pero cuando se murió, esto les digo porque Dios utiliza a cualquier persona y por eso les digo que no va a dar nada que no sepa. Esa persona al morir, este joven, necesitaba a alguien que le dijera cómo pasar ese último trance. Toda su familia medio conocía, pero pues también es medio allá, medio acá. Pero tenía un hermano que ni iba a la iglesia ni nada, y ahí él tenía una Biblia. ¿Sabes a quién utilizó Dios para guiar a este joven a pasar ese umbral? Porque cuando llegan los últimos minutos, ahí es cuando el enemigo ataca más y se quiere llevar el alma. De todos, cristianos y no cristianos. Ahí es el momento en donde empieza al cristiano la duda de que si Dios te ama, de que si Dios te ama. Ahí empieza. Y ahí empieza a recordarte todas las cosas que me, etc. Ahí empieza. Yo quiero jalarte para el infierno. ¿Sabes quién fue? Este joven que ni iba a la iglesia ni nada. ¿Sabes qué hizo? Agarró la Biblia. Aleluya. ¿Sabes qué hizo? Empezó a leerle los salmos. ¿Y qué hizo eso? Dios. Porque dijo, este me lo llevo yo. Por eso te digo que no va a haber nadie que diga, ay, a mí nadie me dijo, ay, yo no sé, ay, yo pero no va a haber nadie. Pero aún así, no te pesa que miles de personas por día se van al infierno. Cada segundo es 1.7 de personas. Cada segundo. Yo le pongo el punto 7 que se va al cielo. Es una persona, obvio. Para decir, ay, ¿cómo? 1.7 de personas. No, pero es un porcentaje. De ese 1.7, 7% se va al cielo. 0.7% se va al cielo. Y el 1 se va al infierno. Y con esto traigo expresión. Cada segundo cae un alma en el infierno. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Escuchando el mensaje, viniendo a la iglesia, y está bien. Pero así como estás oyendo que está sonando mis dedos, así están cayendo almas en el infierno. Gracias. Y tú y yo, ¿qué hacemos? Aquí nos peleamos, aquí nos disgustamos, y a veces aquí perdemos el tiempo, porque no lo aprovechamos en alabar a Dios, adorar, en reconciliarnos, en pedirnos perdón, etcétera, etcétera. Mientras sigue cayendo. Por eso es que Dios dijo, y predicad este evangelio. No hagas acepción de personas. También que les hagas a tu familia. Es excelente el trabajo que estás haciendo. Pero es a toda criatura. Tienes tus vecinos. Toda criatura. Tienes con el que trabajas. Con el que vas de viaje. En el autocar. A cada persona. Porque así están cayendo de almas al infierno. Y Dios nos quiere a nosotros, nos necesita para hablarles a estas almas, para ver si rescatamos alguna de ellas y se vayan a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie. Vamos.
Tiempo de reflexionar, estoy callado, es tiempo de reflexionar. ¿Qué vas a hacer ahora después de este mensaje? Después de que salgamos de este lugar. ¿Qué vas a hacer? Es decisión tuya. Oramos. Padre celestial, Dios eterno, bendito Dios. Jehová, Dios poderoso. Yo te doy a ti, oh Dios, honra y gloria por todo lo que tú has hecho por nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por conocerte. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Señor. Padre, aquí estamos. Tú sabes y Navasharé conoces nuestro corazón. Padre, danos ese entendimiento, Padre, que te necesitamos urgentemente en nuestra vida. Que seamos llenos de tu poder y de tu gloria, Padre. Que seamos, Señor, entendidos. Y que nosotros aquí, entre nosotros, también tengamos ese sentido de sentirnos inferiores al hermano, a la hermana, para trabajar para tu obra y tu obra. Te necesitamos para dar este mensaje, oh Dios, porque si lo hacemos por nuestra propia cuenta, no va a funcionar. Te necesitamos, Señor, para que tú nos des entendimiento de tu palabra y sabiduría. Pero también necesitamos a nuestra hermana y hermana para que trabajen para esta misión. Glorifícate, oh Jehová Dios, en este pueblo que nos está oyendo, ya sea, Señor, por estos medios o ya sea que está aquí presente. Jehová, glorifícate, Dios. Y danos entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Así es que ahí está la carga. No sé si tiene la carga, siente la carga, pero ahí está la carga. En usted. En usted. En usted. No nada más está en algunas ciertas. En ustedes. En ustedes. Si usted siente la carga para mañana, usted va a traer a alguien a este lugar para que conozca a Dios. Y a lo mejor siente la carga y no viene, ¿verdad? Pero por lo menos va a ser ese intento. Traer a alguien. Porque para eso Dios nos envió. Traer a alguien. Amén. Damos gracias a Dios. Cortamos la transmisión. Dios les bendiga. Mañana ayunamos. Si gusta, a las 7:15. Dios les bendiga.